Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la primera parte, que es la representación de señales de tiempo continuo y que son periódicas, ¿ya? Para eso vamos a partir primero con algunos conceptos básicos. Y estos conceptos básicos van a ser simplemente relacionar lo que ya habíamos visto de espacios de Hilbert para que estas cosas tengan sentido, ¿ya? Entonces, lo primero es... Vaya después. Esta cosa. No sé, pero bueno. Lo primero, conceptos básicos de señales senoidales. Ustedes, yo entiendo que están claros en lo que es la magnitud, la fase y la frecuencia de una señal senoidal, ¿o no? Sí, profe. Ya. Yo también entiendo que ustedes tienen clara la relación entre la frecuencia de la señal X1 y la señal X2 y entienden cuál es más rápida que la otra. Entienden el concepto de, este puede ser un poquito más complicado, el de armónico. Cuando la señal X2 es un armónico de X1. ¿Ustedes entienden Eso lo cuándo? vimos en Electro, pero no recuerdo qué era. Ya. La señal X1 que tiene una frecuencia F1, ¿ya? Y la señal X2 que tiene una frecuencia F2. X2 es un armónico de X1 si F2 es igual a K por F1, donde K es un número entero. ¿Ya? Esto es lo mismo que las notas musicales. De ahí viene un poco. El Do en una escala y es un Do también en otro tono más alto, más bajo en otra escala. Y son armónicos porque la frecuencia de oscilación de esa nota es un número entero de la otra. ¿Ya? Por eso suenan armónicos, ¿ya? Suenan bien, eso es lo que quiere decir el concepto. Porque la misma nota y la otra es un múltiplo entero. ¿Ya? Que lo hace sonar cuando la frecuencia es más alta, lo hace sonar más agudo, o cuando que el otro que es más lento, que es más grave. ¿Ok? La fase tiene que ver con el orden, con el posicionamiento hacia la derecha o a la izquierda de la señal. Y la amplitud es nuestro factor de proporcionalidad que nos agranda y nos achica la señal senoidal. ¿Ya? ¿Todos claros y de acuerdo hasta este punto? Sí, profe. Frecuencia. Cuando nosotros hablamos de frecuencia, básicamente tenemos dos formas de ver esto. Una, que es la que me gusta a mí, porque está más relacionado al mundo físico, y la otra, que no me gusta tanto, que es la más relacionada con matemáticas. ¿Ya? La frecuencia en Hertz es la que nosotros asociamos con el mundo real, y la vamos a eh, denotar con una frecuencia, con una letra F mayúscula. ¿Ya? Porque la frecuencia F mayúscula va a denotar lo que nosotros vamos a entender como frecuencia absoluta y continua. O sea, los hertz, que son números que van desde el menos infinito hasta el más infinito, que son los hertz que ustedes asocian a las ondas de radio. Omega no es nada más que, omega mayúscula, no es nada más que 2pi por F, y por eso es que estas dos cosas son equivalentes a acá. ¿Ya? Y esto está en radianes partido por segundo. ¿Ya? ¿Por qué nos interesan? ¿Y de dónde vienen un poco las ideas estas de aproximar las cosas con senos y cosenos? Miren esta ecuación de acá. ¿Ya? Fíjense que nosotros mantuvimos la misma fase para las tres. Aquí el teta es 0. Aquí, ahí y ahí. ¿Ya? Si ustedes se fijan,
esto de aquí, este componente de aquí, es el tercer armónico de este, y este de aquí es el quinto armónico de este. ¿Estamos todos claros en eso o no? ¿Cómo, profe? ¿Lo puede repetir, por favor? Que se me cortó. Sí, ¿Sí? profe. Lo que les decía es que deberíamos estar todos claros en que el término del medio, este coseno 6pi f0 de t, es el tercer armónico de este. Y el último término de acá es el quinto armónico de este. Y entre estos dos no hay armónico, porque el armónico va con respecto al fundamental, que es el delta. ¿Estamos todos claros en eso? Sí, profe. Ya. Sí, La profe. forma de ver esto más fácil, por si no lo han visto, es dejen siempre un 2pi separado. Dividen el 2pi por 3 f sub 0, tercer armónico, y este 2pi por 5 f sub 0, quinto armónico. Porque el periodo fundamental viene dado por el que tenga el 1 por f sub 0, ¿no? Y ese es perdón, es la frecuencia fundamental, el periodo fundamental es el inverso. ¿Ya? Y miren esto. Esta ecuación está graficada aquí. Podemos alegar toda una tarde, si quieren, de que esto no es un pulso cuadrado, pero anda bien cerca. ¿O no? ¿Qué dice? ¿Les parece o no? Sí, profe. Entonces, debería ser interesante preguntarse, ok, ¿cuántos términos más tengo que agregar aquí para yo obtener un pulso cuadrado? Segunda pregunta interesante, ¿por qué no aparece el segundo armónico, pero sí el tercero? ¿Por qué no aparece el cuarto, pero sí el quinto? ¿Aparecerá el sexto? Estoy tentado a decir que no. ¿Aparecerá el séptimo? Estoy tentado a decir que sí. ¿Cuál es el número que tengo que colocar adelante? Así como aquí se colocó 1 partido por 20, 1 partido por 10, 1 partido por 3. ¿Y con qué signo? ¿Cierto? Para el 7, para el séptimo armónico, para que esto siga apareciendo una, una señal, un pulso cuadrado. ¿Se fijan? Si yo quiero que esto, por ejemplo, ya no esté, supongamos que ahí es menos, perdón, ahí es más 1 y aquí es menos 1. Si yo no quiero que esté centrado en 0, sino que quiero levantar este pulso y que quede desde 2 a 0, lo único que me falta aquí es agregar un 1, ¿o no? Adelante, 1 más todo esto, y esto, con esos números que les di, va a quedar centrado en 1, no en 0. Entonces, las preguntas que surgen son relativamente interesantes, según yo son interesantes, y me van a permitir a mí decir, ok, pareciera ser que si yo hago esta pega bien, por un lado puedo representar un pulso cuadrado, pero por otro lado todavía no sé cómo diablo calcular, porque hasta el minuto es magia, cómo calcular estos coeficientes de acá. Y por otro lado, hay un tema, y esto lo voy a recalcar porque siempre se les pasa a ustedes y no lo toman muy en cuenta. Hay un tema de que si yo a este, por ejemplo, le cambio la fase un poquito, voy a desordenar el coseno y esta cosa de aquí no va a calzar perfecto. Si a este le coloco también un pequeño desfase, se me van a empezar a desordenar las cosas y la señal ya no va a aparecer tanto un pulso cuadrado, ¿ya? Así que ojo con eso, hay un orden ahí que mantener. Miren ahora lo siguiente. Estas señales coseno, seno y coseno, en este caso me quedaron las puras coseno, ¿por qué no aparecieron las seno? Debería ser otra pregunta interesante, pero olvidémosla por ahora. Si la señal no es periódica, la pregunta es, ¿puedo representar con puros cosenos, ¿ya? O con seno y coseno, ¿puedo representar señales que no sean periódicas? La respuesta es sí. Y esta de abajo es aperiódica y está escrita de esta manera
donde ya no hay periodo porque el número que acompaña a estas frecuencias fundamentales, se fijan, no es un armónico, ¿cierto? Porque este no es un número entero, ese tampoco es un número entero. ¿Se fijan? Yo cambié esto un poquito y ya esta cosa, se fijan, se me desordenó y ya no es periódico. Pero yo puedo aproximar, y eso es lo bueno, señales que no sean periódicas utilizando senos y coseno, ¿no? La cuestión es, de nuevo, cómo los combino de manera inteligente para obtener la respuesta. Y si existe un sistematismo que me permita obtenerlo. Volvamos un poquito atrás a lo que habíamos visto de Hilbert. Bien. Consideremos el espacio de Hilbert de todas las señales o funciones periódicas de periodo T sub 0 igual a 1 partido por F sub 0, donde definimos el producto interior de esa forma, ¿ya? Que no es nada más ni nada menos que el producto, el punto A, punto cierto, o elemento a elemento, el producto de las dos funciones, y calculamos la integral en el periodo, ¿ya? Y normalizamos por el valor del periodo, 1 partido por T sub 0. La norma inducida, aquí lo puse al cuadrado nomás para que me alcanzara más bonita la ecuación, la norma inducida por este producto interior es esta. ¿Ya? Esta es la norma al cuadrado, pero sigue siendo la norma inducida. Entonces, y esto no lo vamos a probar, aunque ustedes ya algo hicieron en la primera tarea, ¿ya? Hicieron algo aquí en esta cosa. Los siguientes conjuntos son bases ortonormales para este espacio de Hilbert definido con ese producto interior. Aquí abrí un poco esta cosa acá simplemente para que lo vean. Este es un conjunto de un número infinito contable de elementos, que son estas exponenciales complejas, donde usé la notación compleja J ahora, ¿ya? Porque eso es lo que vamos a utilizar normalmente en ingeniería eléctrica aquí en ALA, olvídense de la E. Y es E elevado a menos J 2 por 2pi por F0 por T, E elevado a menos J 2pi F0 T, 1, que en este caso, ahí vamos a ver por qué es 1, E elevado a J 2pi F0 T, E elevado a J, me faltó un 2 aquí, 2 por 2pi F0 T, ahí ese lo voy a dejar en blanco. Y esto es lo mismo que lo que está acá, ¿ya? Este es un conjunto infinito de elementos donde los escribo de manera compacta, sí, y el K lo hago variar desde menos infinito hasta más infinito, ¿ya? Estas son las exponenciales complejas. Y el segundo conjunto, tomen el que les guste, vamos a partir con este porque me parece que es más fácil y más intuitivo. El segundo conjunto es este, ¿ya? Que en realidad aquí escribí el 1 de manera explícita porque pude haber partido en 0 y me da lo mismo, ¿ya? Fíjense, 1 coseno de 2pi por K por F sub 0 por T, seno de 2pi por K por F sub 0 por T. De nuevo, este es un conjunto infinito de elementos, donde los elementos son 1 coseno de 2pi F0T, seno de 2pi F0T, coseno de 2pi 2F0T, seno de 2pi 2F0T, coseno de 2pi 3F0T, seno de 2pi 3F0T, etc. ¿Ya? Solamente los positivos, fíjense aquí, solamente los positivos y son seno y coseno, ¿ya? Y al mismo tiempo lo que les digo es que partir en K igual a 1, pero pudo haber partido en 0, porque cuando parto en 0, esta cosa se me hace inmediatamente 1 y esta cosa se me hace inmediatamente 0. Partir en 1 simplemente va a ser un poco más explícito y más claro. Ya, hasta el minuto. Hasta el minuto. ¿Me pueden creer o no me pueden creer que estos son bases ortonormales? ¿Ya? Pero, ¿asocian esto con lo que veníamos viendo o no? ¿Tienen sentido estas cosas? Sí, profe, sí, profe. Si se acuerdan en la tarea, yo les pedí que calcularan si eran bases ortonormales S, ¿ya? Para K igual a 1 y para K igual a 2, ¿sí o no? Sí, ¿Eran o no? sí. Ya. No les voy a pedir hacerlo porque es una tortura, ¿ya? No es tan terrible tampoco, pero no es tan difícil de ver que esas cosas son ortonormales cuando ustedes usan cualquier K y cualquier M, o cualquier M y cualquier N, cuando empiezan a mezclar las de pares, ¿ya? Y les va a resultar que son una base ortonormal. Lo mismo acá, porque este en el fondo son
coseno de 2pi por k por f0 de t más o menos, ¿cierto? J de seno 2pi por k por f0 de t. Así que va a dar exactamente lo mismo. Y aquí viene el resultado bonito e interesante, ¿ya? Yo puedo, lo que les he estado diciendo todo el rato, yo puedo representar una señal periódica de periodo t sub 0 como, y aquí lo hice en términos de la serie de Fourier, fíjense, como una combinación lineal de senos y cosenos, ¿ya? Mi señal x de t la puedo representar como una función, como una combinación lineal de senos y cosenos, donde a partir de este x de t, yo lo único que tengo que calcular, lo único que tengo que calcular son ese numerito de ahí, a sub 0, esos numeritos de acá, que son hartos, son infinitos, los a sub k, y estos numeritos de acá, los b sub k, que son hartos y que son infinitos, ¿ya? Y aquí está la respuesta, ¿cómo lo calculo? Fíjense, el a sub 0 lo calculo como el producto punto entre x de t y 1 de t. 1 de t lo vemos acá como que es un 1, un 1 constante, ¿ya? A sub k, cada uno de esos a sub k los calculo como el producto punto entre x de t y coseno de 2 por pi por k por f sub 0 t. O sea, fijo k en 1 y calculo esto. Fijo k en 2 y calculo esto. En 3 y calculo esto. Y me da todos y cada uno de estos a sub k. Los b sub k los calculo de la misma manera. ¿Ya? Si yo hago esto, si me dan x de t, yo puedo calcular todas estas cosas de acá, ¿cierto? Este número infinito de coeficientes que están ahí. ¿Sí o no? Me puedo demorar, pero lo puedo hacer. ¿O no? Sí se puede. Ya. Lo que yo les mostraba. Yo les mostraba aquí. Este es el x de t. Ustedes reemplazan este x de t. Ahí, ahí y ahí. O sea, aquí, aquí y aquí. Los puros valores en el periodo. Y ustedes son capaces de calcularme cuánto vale cada uno de esos a sub k y b sub k. Supongan que se da la lata de calcularlo uno a uno, ¿ya? Y me aburrí en el 20, en el k igual a 20. Perfecto, ¿ya? O digámoslo de otra manera, se aburrieron aquí, en el k igual a 5. Listo. Ustedes van a tener a sub 0, a sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2, a sub 3, b sub 3, a sub 4, b sub 4, a sub 5, b sub 5. ¿Ya? Van a tener esos 11 números. Ustedes colocan el a sub 0 ahí, colocan el 2 adelante, no se olviden de eso. A sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2, etc. Con estos cosenos y reemplazan aquí el k por 1, etc. Suman todo eso, o sea, valores para t en el rango que quieran, y ustedes van a poder obtener este aquí. Si se aburrieron en 3, van a obtener este aquí. Si se aburrieron en 59, van a obtener este de aquí. ¿Ya? ¿Entienden la forma del cálculo? Sí, profe. No creo que sea muy complicado. Profe, ¿Sí? para ver si le entendí. Después sacamos el a sub k y b sub k y se suma todo y se multiplica por 2. Después que hace la integral, ¿o no? Después que sí, o sea, para calcular el a sub k, tú tienes que hacer la integral. Para calcular el b Sí, sub k, tenés que hacer la integral. pero yo hablo después cuando sacamos el x de t. De nuevo hay otra integral. No, pues ¿dónde? Mira el x de t. ¿Dónde hay otra integral ahí? Ah, no, es que yo veía la del medio y era sub 0. Que yo estaba Este es a viendo sub la del 0, no, medio. este es el primer número que está ahí. Ah, ya, ya. ¿Ya? ¿Se entiende el método de cálculo? Sí. Sí.
Entonces, si se entiende el método de cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Y esto va a ser con total y absoluta mala intención. Dame un segundito. Ya. Ya 20 minutos. Vamos a bajar grabando esto. Para el miércoles. De nuevo les voy a dar puntaje a los que lo hablan. Quiero que me calculen para esto de aquí. ¿Ya? Para esta de aquí. Ese pi es simplemente, olvídense de la fórmula matemática rara que aparece. Miren este mono que está aquí y calculen utilizando estas fórmulas de aquí. ¿Ya? Calcúlenme la aproximación de serie de Fourier de este. ¿Ya? Para estos numeritos que están aquí. ¿Ya? Insisto, párense, olvídense de todo lo que está para los lados y olvídense de esa fórmula de ahí, no importa, si con mala intención que lo puse, ¿ya? Pero es para generalizar. Tomen este periodo de aquí hasta aquí, este es T sub 0, desde ahí hasta ahí, ¿cierto? Ese T sub 0 que vamos desde menos T sub 0 medio hasta T sub 0 medio. O lo que es lo mismo, aquí está de 0 hasta T sub 0, cualquiera. Yo tomaría este de ahí y calculen, ¿ya? Insisto, no pesquen mucho de ahí, usen los números así. Y calculen la representación en serie de Fourier, o sea, calculen esto para esta cosa de aquí. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, para los tres ¿Para cuál es este? para los tres cuadraditos o solo para el del medio. Es periódica. Ah. Calculáis para este periodo, estáis listos, no te compliquéis la vida metiéndote los periódicos. Para este acá no, es periódico. ¿Ya? Yo les voy a pasar estos archivos acá por el chat ahora. Los que no vinieron, bueno, se la arreglen ahí con el chat. ¿Ya? O que vean el video y lo sacan de ahí. ¿Ya? Vale, ¿Vamos? profe. Sí, Para el miércoles, en la mañana. Para el miércoles de la mañana. Van a tener 0,5 puntos, lo que 0,2 puntos los que lo entreguen hecho, póngale un esfuerzo, sí, ¿ya? No van a entregar la cuestión con el puro nombre, sabe que no lo pudo hacer, no. Póngale un esfuerzo, no importa que esté malo. Y calculen, ¿ya? 0,5 puntos en la tarea, los que hagan el cálculo, ¿ya? Y lo hagan bien. Y le doy 1,5 puntos al que más encima me grafique las aproximaciones en MATLAB, utilizando la cantidad de aproximaciones que ustedes quieran. Yo el miércoles les voy a entregar las aproximaciones hechas y todo, les voy a mostrar, para que me crean que las tengo hechas, se las voy a mostrar. Dale, Pedrito. Ya, justo las borré para mostrarlas. Espera. ¿Ya? Los que lo hagan en MATLAB y me entreguen cosas, no, la aproximación. Si fijan aquí está, ahí está la señal cuadrada, ¿ya? Y le puse varios periodos. Hagan uno, no, si no, no tienen para qué complicarse. Y aquí hay aproximación con 6 términos, 10 términos, 36 términos, etc. ¿Ya? Esa es la que tengo. ¿Ya? El que me haga algo así, con la cantidad de términos que pueda, que quiera, que le dé,
le doy 1,5 puntos. 1,5. 0,2, 0,5 y 1,5. ¿Estamos? Yo les paso al tiro estas cosas por el chat ahora. Y las voy a dejarla al menos en el Canvas ahí en un rato más. Ahora va a estar complicado. Me dice, ¿hasta cuándo? Hasta el miércoles. Hasta el miércoles de la mañana. El miércoles de la mañana. Aquí está lo que tienen que hacer. Ahí están los PDF. ¿Le llegaron? Ahí deberían haber subido. Sí, ahí están, profe. Miércoles en la mañana. ¿Ya? ¿Dudas? ¿El PDF que nos acaba de mostrar lo subió a Canvas o lo va a subir? No lo he subido a Canvas porque me pastelé nomás, pero se los acabo de enviar por acá mientras tanto. Vale. Lo voy a subir, no creo que alcance ahora porque tengo que ir a la farmacia, tengo que hacer unos enrollos en el centro, así que no creo que alcance ahora, pero por eso se los dejé por acá mientras tanto. Profe, Ya, pero sí lo tengo voy a una subir. duda rápida nomás ¿Sí? de la tarea. Espera, lo estoy buscando. Esa cosa que parece como que una vez dijo, creo que era un pi mayúscula, ¿es un pi normal en valor? No, esa pi mayúscula que aparece ahí, la voy a mostrar para los que no están mirando. Un segundito. Acá es este. Ya, ese pi mayúscula que aparece ahí es lo que se llama función rectangular, ¿ya? Y este es el argumento. Es lo que está aquí abajo, ¿ya? Pero en realidad mírenlo aquí, olvídense de toda esa cuestión de ahí. La función es re fácil, es 0 de aquí hasta ahí, ¿ya? Después es A de aquí hasta ahí, mírenlo, hasta ahí casi hasta esta subserie. Y después de ahí para adelante es 0. Es el pi mayor. ¿Ya? Y se denota así porque es la función rectangular. ¿Te, te cierra la aplicación o no? No es el Cristóbal. Creo. Mira, ese pi que está ahí significa, si quieres reemplázalo por rect, ¿ya? Y que sería el nombre de la función, así como le ponemos f de x o g de x o coseno, ese pi de ahí significa rect, ¿ya? O rectangular, o pulso rectangular, como quieras llamar. Eso es lo que significa ese pi de ahí, no es un pi mayúscula ni nada por el estilo, Ah, ya entendí. ¿ya? Y acabo de ver que me dicen que PC parece un avión despegando, sorry, pero algo le pasó, le entró algo al ventilador y por eso empezó a alegar. ¿Alguna otra duda? No, profe. Ninguna, profe. Ya. Les cierra ahora el tema este de aquí. Lo que me interesa es que les cierra este tema de por qué vimos estas cosas antes. Les cierra que bajo esta idea del espacio de Hilbert, el calcular esos coeficientes es súper sencillo. ¿Ya? Es básicamente, yo defino un espacio, defino que las bases representan, o sea, entiendo que las bases representan tal cosa, y la definición del espacio introduzco el producto punto. Ay, me faltó un menos, ¿ah? Fíjense en eso, me faltó un menos.
introduzco el producto punto, y esto de aquí, ¿se acuerdan lo que era el producto punto, no? Sí. Cuando se multiplica, ahí sería multiplicado x de t por 1. No, pero ¿qué representaba el producto punto? La proyección de uno sobre otro, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? El producto punto Gráficamente, es la sí. proyección de uno sobre el otro, Sí. ¿ya? Dicho de otra manera, ¿se acuerdan? La similitud coseno era el producto punto dividido por la norma de los vectores, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya. Entonces, en el fondo, el producto punto, porque lo otro lo estamos reescalando, ¿no? El producto punto me da una idea de cuánto se parece este a ese, ¿ya? Y miren, ¿cuánto se parece? Olvídense de esa otra idea, ¿ya? Porque hay que mirar primero. ¿Cuánto se parece ese a la función 1 constante? ¿Tiene cierto parecido, no? Hasta menos y más t sub 0 nomás, ¿o no? Exactamente, y son iguales, básicamente. Si uno está más arriba del otro, pero eso no mide esa parte. Perfecto. ¿Cuánto se parece esta? Porque viene ahora en el otro punto. Le pregunto aquí, ¿cuánto se parece este al coseno de 2pi f, con k igual a 1, f sub 0? Y después le pregunto cuánto se parece ese al seno de 2pi, f sub 0. ¿Cuánto se parece este a un coseno? A un coseno de este periodo. No se parece. No se parece, ¿ya? Yo le diría que sí se parece. A un coseno bajemos esto, dejémoslo centradito, yo le diría que sí se parece. Pensemos que está el centro ahí donde están los puntitos, ahí, en esa parte ahí. Yo le diría que sí se parece. Porque va ahí y ahí. Yo le diría que al seno, que el seno va desde ahí, va así, ahí, y ahí a aquí, no se parece. ¿Qué dicen ustedes? La verdad es que no entiendo por qué sí se parece. Vamos a una parecida mucho más básica todavía. Funciones pares o impares. ¿Ya? ¿Esta es una función par o no? Sí, ¿Es impar? No. ¿Cierto? no, Porque era par. Ya. ¿El coseno es par o impar? par. Epa. ¿Se parece entonces? Si los dos son pares, ya tenemos un primo Ya, hermano. una, Y ya. Al seno, no, el seno es impar, esto no se parece al impar. ¿Ya? Entonces, consideremos, son propiedades súper básicas de estas funciones. ¿Ya? Insisto, pon una línea ahí, ¿ya? O baja esto, y quede centrado en cero. Este va a ser más parecido a un coseno que a un seno. Si lo miras ahora sí, porque es par. El seno va a partir de ahí, sube, llega hasta la mitad ahí, después baja y llega hasta a la mitad ahí. En cambio el coseno partió desde aquí, bajó hasta ahí, ¿cierto? Perdón, bajó así, ahí, y este bajó así, ahí, ¿ya? Si lo bajo esto, te das cuenta que es más parecido a un coseno que a un seno. O debería ser más evidente. A los dibujitos, ¿ya? Entonces, si es más parecido a un coseno que a un seno, entonces deberían obtener un número mayor para los cosenos que para los senos, ¿ya? Si más encima resulta, por alguna razón, ¿ya? De que resulta ser ortogonal con respecto, por ejemplo, al coseno no va a ser, pero con respecto al seno, entonces, entonces ahí resulta que esos componentes van a ser cero, ¿ya? Y tal vez cosas así les puedan pasar.
¿Ok? Quédense con esa idea en la cabeza, denle una vuelta y hagan los cálculos. Y una vez que tengan los cálculos hechos, relaciónenlo con lo que les digo yo, de que las funciones son pares y no son, o son impares, y relaciónenlo con el concepto de ortogonalidad. ¿Ya? Si estos son, y fíjense, ¿qué pasa si este y este, bueno, ya dijimos que son pares, pero si este y este son ortogonales, ¿cuánto va a ser ese producto junto? Cero. Cero, ¿cierto? Si son cero, quiere decir que ese componente no está. ¿Ya? Miren esa. Miren esa. Miren eso. No apareció ningún seno, ¿no? ¿No? Ah, porque es cero. ¿Por qué cero? ¿Ah? Porque es ortogonal. Claro, el cálculo les va a dar que son ortogonales. Y fíjense, miren esta. ¿Esta dónde está centrada? ¿Está centrada en cero o está centrada más arriba o más abajo? En cero. En cero. Esta de acá, ¿está centrada en cero o no? No. No. Esta está centrada en cero. Como está centrada en cero, esto, ¿se fijan? Como multiplico por 1, como está centrada en cero, este valor, pues, va entre menos t sub 0, insisto en eso, me equivoqué, entre menos t sub 0 y más t sub 0. Esa integral va a ser ¿cuánto? Va a ser 0, ¿no? Sí. Ya. Por eso es que, para esto de aquí, como esto está centrado en 0, no hay un número, ¿ya? Un offset, que se llama un valor de 0. Miren esta. ¿Va a haber o no? Sí. ¿Cierto? Que está más arriba en este caso. Si estuviera para abajo, estaría un valor negativo. Esas son las intuiciones que ustedes tienen que ir teniendo para los cálculos. ¿Ya? Ver si es par o impar y ver si hay un offset. Si hay un offset, entonces inmediatamente le debiera aparecer una sub 0. Si es par, ya, lo más seguro es que le aparezcan puros cosenos. A lo mejor todos los cosenos, ¿ya? Desde el A sub 1 hasta el infinito. ¿Ya? O a lo mejor saltados, como en este caso. Va a depender ahí de la simetría de las funciones. Si es impar, entonces le van a aparecer los puros cosenos. Perdón, los puros senos. Me equivoqué. ¿Ya? Esas cosas tienen que irlas chequeando, teniendo las claves en la cabeza y después cuando hacen los cálculos verifiquen que se vaya dando más o menos así. Si hay alguna discrepancia, revisan sus cálculos. ¿Ya? Oiga, profe. Háganlo. Con esto van a quedar recontra estudiados. Y si empiezan a pensar en esas cosas que les dije, van a quedar listos. Vale, profe. ¿Estamos ¿Ya? listos entonces, no? Sí, estamos listos. El miércoles. ¿Vale? Vale. Que esté bien, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Pero gracias.